Bueno, como ya han pasado 10 minutos de la hora fijada, vamos a dar comienzo al encuentro de café de hoy. Tenemos la presencia y agradecemos la presencia, la participación del profesor Andrés Duarte Loza, que es profesor universitario, investigador en composición, orquestación, música y sonido para cine y medios audiovisuales. Bueno, compositor de música clásica contemporánea, popular y arreglador, diseñador de sonido sonoro y compositor para cortometrajes cinematográficos, cine, animación y comerciales. Bueno, y tiene toda una actividad artística y de creación también. Y actualmente se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Diseño Sonoro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Ha cursado, está cursando un doctorado en artes en la Universidad Nacional de La Plata y tiene una maestría con especialidad en creatividad musical y sonora en la Universidad Nacional de Artes de Tokio, Japón, graduado con diploma de honor. Y bueno, es licenciado en composición de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene muchos premios internacionales respecto de animación, música y, bueno, una muy importante también obra artística. No vamos a extendernos más, vamos a escuchar a Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, hoy por participar de estos encuentros y te doy la palabra, si ya comenzamos, no perdemos más tiempo. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Quiero agradecerte particularmente, bueno, la deferencia de invitarme para participar de estas charlas de café bueno, por supuesto, a vos y a todas las autoridades de AJA, y que es una institución ya este, de mucha trayectoria en el país y muy antigua en cuanto a la relación entre Japón y Argentina, por lo cual me honra participar de este espacio y agradezco mucho a todos ustedes. Bueno, bueno, repito mi nombre por las dudas, soy Andrés Duarte Loza, y tuve la posibilidad, gracias a que Cecilia en su momento me comentara de una beca del gobierno de Japón para hacer carrera de posgrado, en el momento en que yo estaba terminando mi carrera universitaria en La Plata. Por eso, digamos, le agradezco a Cecilia, que fue la que me introdujo a la información necesaria para llegar finalmente a obtener esa beca luego y a tener la posibilidad de hacer un posgrado en la Universidad de Artes de Tokio, que bueno, fue, digamos, la situación más cercana que tuve con la posibilidad de no solo vivir en Japón, sino estudiar en profundidad acerca de la cultura japonesa, específicamente la música. Y bueno, me considero como una persona interesada por alguna razón en temas o muy nuevos o muy antiguos simultáneamente, ¿no? O sea, soy una persona muy contemporánea y a la vez muy ávida de información sobre la historia, en todos los terrenos, no solo relacionados a Japón, pero así que con Japón resultó que también me encontré en esa situación y fui a caer al mejor lugar al que podía caer, porque en el departamento que me tocó estar estudiando, justamente era un departamento que se estaba dedicando a cómo podían confluir las tradiciones japonesas vinculadas a la música con las artes contemporáneas y formas de alguna forma siempre estar revitalizando la tradición a través de nuevas experiencias, en este caso musicales, en muchos de los casos. Así que bueno, luego en la segunda parte de mi charla me gustaría contarles un poco más sobre la experiencia en Japón. Pero bueno, he sido convocado a hablar sobre el koto, que es un instrumento tradicional japonés de cuerdas, que es un instrumento que ingresa a Japón hace más o menos 1300 años.
tal cual lo conocemos ahora, que voy a pasar a compartir una pantalla, así ustedes pueden ver mi presentación. Eh, bueno, el koto es un instrumento que ingresa desde China porque había antecedentes de ese instrumento en China, se llamaba el zeng o guzheng, y ingresa en el periodo Nara, que bueno, aquí estamos con Cecilia, especialista en historia de Japón, no me va a dejar mentir en ningún momento, así que trataré de ser lo más acertado posible en términos históricos. En el periodo Nara se generó en Japón entre los años 710 y 794, eh, sobre todo la incorporación de no solo cuestiones culturales, artísticas provenientes de China, sino por sobre todo también implicó un cambio fundamental en la administración de gobierno y la adopción del Estado burocrático chino en aquel momento, y una gran cuestión ocurrida en ese periodo también fue finalmente la adopción de la escritura china, que vino digamos, a subsanar la falta digamos, formas de escritura que pudieran registrar finalmente la historia de Japón y de los sucesos que iban ocurriendo, por lo cual es culturalmente un periodo súper relevante, puesto que a través del ingreso de la escritura progresiva, por supuesto que esto venía dándose desde antes, pero en este momento se instaura oficialmente, por decirlo de alguna manera, y entonces en todos los sentidos de la cultura, la escritura permitió que mucho de esa información o sucesos ocurridos a partir de ese momento quedaran registrados para la posteridad y, ¿no? Y fueran, por supuesto, una herencia cultural que recibimos hasta nuestros días. No fue la excepción de la música, ya que en aquel entonces, bueno, Nara, que era la capital, que es la antigua, la actual Kioto, ¿no? Este, en donde residía el emperador y la corte imperial, al incorporar, digamos, las artes y la cultura proveniente de China, también asimilaron rápidamente todo el bagaje musical de aquella dinastía Tang china, que ponía mucho énfasis en el desarrollo de su cultura musical en aquel momento, y la formación de ensambles instrumentales tenían un lugar bastante central dentro de la corte china, por lo cual la corte japonesa adopta estas músicas que no solo eran provenientes de China, sino también por la vía de Corea llegaron por músicas chinas. Es un dato interesante ver cómo lo chino llega a través de Corea a Japón, porque básicamente por la facilidad que había en aquel momento en el intercambio, puesto que geográficamente también es un lugar mucho más cercano. Es como si dijera, puedo ir en ferry desde Buenos Aires a Colonia o a Montevideo más bien, y, y a través de ese contacto estrecho llevan también músicas de origen chino, instrumental de origen chino. Bueno, el koto llega a la corte eh, en forma de un instrumento que componía lo que se llamó la orquesta de Gagaku, y que ahora veremos alguna imagen. En principio, ahí tienen una visión, digamos, cenital del koto visto desde arriba, para hacer una analogía con el dragón, que es un icono, un icono chino, una fuerte carga simbólica, que representaba sobre todo a todo lo que tenga que ver con el emperador en sí, y todo lo que representara el imperio en China. Y el dragón entonces fue emulado de alguna manera por el koto como un instrumento que reproducía digamos, la morfología de un dragón, y así es que muchos de sus partes componentes tienen denominaciones
de partes del dragón, ¿no? Como los ojos del dragón, la boca del dragón, cola del dragón. Sus partes que componen el instrumento tienen nombres relacionados a la morfología de un dragón. En esta imagen pueden ver lo que es la orquesta de Gagaku, que en ese caso particular, digamos, hay varios géneros relacionados al Gagaku, pero en los que el koto tiene un lugar fijo, y que participa como uno de los únicos dos instrumentos de cuerda dentro del ensamble instrumental, junto con el biwa, son los únicos dos instrumentos de cuerda, participan de la orquesta que se dedican a tocar una música llamada, un estilo de música instrumental exclusivo que se llama kangen, que es la música de este ensamble que ustedes ven ahí, compuesto por distintos instrumentos, donde participa el que es el hermano mayor del koto, puesto que vamos a escuchar un poquito y después les cuento. Si no escuchan, me avisan, ¿eh? Se escucha bien. Bueno. Bien, sí. Ese es un comienzo de la música. El koto realmente cumple un rol bastante inadvertido dentro de lo que es el ensamble, puesto que la sonoridad de los instrumentos de viento suelen destacarse como un primer plano y luego en pequeñas pausas se escucha, no en el fragmento que puse yo, pero en pequeñas pausas se escuchan breves arpegios o, digamos, configuraciones de pocas notas del koto tocando muchas veces sincrónicamente con el biwa. Y la verdad que el estilo de toque de lo que se denomina dentro del ensamble de Gagaku, se llama Gakuso. Dentro del ensamble, lo que llamamos koto tiene en realidad otro nombre y podríamos considerarlo otro instrumento en términos de ejecución musical, en términos de técnica instrumental, puesto que la técnica difiere muchísimo de la técnica del koto, pero la morfología y digamos, la anatomía del instrumento es prácticamente igual, salvo por sus dimensiones, que suele ser eh, bastante más largo y un poco más ancho que un koto tradicional, pero en definitiva es el mismo instrumento con la misma cantidad de cuerdas, mismo sistema de afinación por puentes móviles. Así que podemos hablar de que son dos hermanos instrumentales, pero el Gakuso fue el primer modelo de koto en ingresar a Japón y permaneció por muchos años, por siglos, como un instrumento aristocrático, un instrumento de la aristocracia, un instrumento de la corte y un instrumento de todo lo que rodeaba la corte y sin posibilidad de llegada al pueblo o a las clases plebeyas de ninguna manera, era salvo cuando alguna presentación imperial se hacía con convocatoria de público por alguna razón en particular. Esto permanecía a puertas adentro del imperio y del palacio imperial. No era una práctica posible para las clases inferiores
Entonces el instrumento podríamos decir que permaneció como aristocrático por siglos. Em, Había en Japón un instrumento que podríamos decir que es un antecedente de lo que es el koto, que se llama wagón, que como ustedes saben, el antiguo pueblo japonés se llamaba el pueblo Wa, ¿no? Antes de que Japón se constituyera como Nihon, ¿no? Primero Nippon, luego Nihon, el pueblo era Wa y por eso el Wa quedó como, se identifica como la marca japonesa dentro del ámbito de la cultura y en este caso del ámbito musical también. Y el gon es un kanji, es un ideograma que implica, que involucra a los instrumentos de cuerda. En particular, este kanji se lee kin también. Y hay un instrumento chino que se llama kin, que difiere de este instrumento en cuanto a que no utiliza puentes móviles para la afinación, sino que se toca presionando con la yema de los dedos para entonar la afinación y demás. Por eso este instrumento, digamos, se lo llamó wagón porque era como decir el kin japonés, ¿no? Sin embargo, en las teorías del origen del koto, no se considera que sea un antecesor directo, puesto que el koto, tal cual entró desde China, fue el de la orquesta de Gagaku, y eh, entonces no se puede decir que haya habido una evolución de este instrumento hacia el koto. Más bien parece que es un instrumento ancestral. Este instrumento es el único que se considera vernáculo, es un instrumento autóctono de Japón. Es básicamente porque es tan antiguo que no se puede determinar con exactitud el momento de su creación. Sin embargo, hay registros antiquísimos de la existencia del instrumento y de antecesores un poco más rústicos, un poco más pequeños y demás, que hay registro y que en definitivas constituyeron lo que es tal vez el único instrumento japonés originario. Cuesta pensar que este instrumento haya nacido en Japón sin ningún tipo de influencia del continente chino o como importación del continente chino, puesto que había instrumentos similares también. eh, pero sin duda el ingreso ocurrió muchísimo antes, quizá en los primeros siglos, digamos, si contamos en la era cristiana, deberíamos pensar que este instrumento ya existía en los primeros siglos de la era cristiana, por lo cual es muy difícil determinar la procedencia exacta. Em, el koto tradicional de 13 cuerdas es el que tienen ante su vista. Es un instrumento muy parecido al que veíamos al gakuso del gagaku, pero es un instrumento un poco más pequeño, eh, un poco más liviano, un poco más angosto, y la técnica, como les decía, es bastante diferente a la de el gagaku, el koto gagaku. Em, por otro lado, em, quería comentarles, digamos, de qué pasó desde el periodo Nara, ¿no? A nivel social con este instrumento. em, como cuestión importante a destacar, habíamos dicho que era aristocrático, que estaba en la corte imperial, y sin embargo, hay una leyenda que habla del ingreso de un repertorio musical de koto solista que habría ingresado directamente desde China hacia la isla de Kyushu, ¿no? No sé si ubican en el mapa, pero bueno, Kyushu es dentro de las islas más grandes de la configuración del país. Se encuentra más hacia el sur y
y las ciudades donde hubo más desarrollo del instrumento fueron las que dan hacia el lado de China, ¿no? Como la actual ciudad de Fukuoka y alrededores, donde va más hacia el continente, quiero decir. Fukuoka da hacia Corea, pero básicamente hacia el continente y desde una proximidad mucho más estrecha que otros puntos. Y ahí se dice que por allí, en el periodo siguiente al Nara, que es el periodo Heian, hubo, ingresaron, incluso en el final, recién terminado el periodo Nara, incluso hubo un ingreso de repertorio de músicos chinos o coreanos que ingresaron repertorio de koto solista. De ese material no quedó absolutamente nada guardado, ni hay registros reales, documentales, de que eso haya sido así, sino que pervive en la memoria a través de la leyenda o el mito del origen del repertorio del koto solista. Olvidé decir que el wagón, y me parece un dato menor, es una de las razones por qué el koto se llama koto, que es una pregunta muy válida y hay teorías diversas, hasta muy disímiles, como que, no sé, el koto viene de la palabra oto, que significa sonido, es una desfiguración de la palabra oto, que significa sonido. La verdad que esas etimologías son muy complicadas y muy inciertas, pero sí he leído una teoría que habla de que tal vez el wagón antiguamente, como idioma vernáculo, era llamado koto también. Por otro lado, vale aclarar también que esa denominación de los instrumentos de cuerda genérica se hacía también con el kanji ese del instrumento wagón, el kanji kin, que es el segundo que vimos, y que se usaba para todos los instrumentos de cuerda. Y se pronunciaba koto también, y era no koto. Entonces, siempre era como de cuerda, era para todos los instrumentos de cuerda se utilizaba ese término. Hoy por hoy también existe una confusión entre que este es el kanji con que se escribe koto y el kanji que les había mostrado. Este otro que ven aquí, arriba de la palabra koto, es el correcto para denominar el instrumento koto en particular y no como grupo instrumental de cuerdas. Lo aclaro porque a veces ocurre que al buscarlo en el diccionario no figura este kanji y se van a encontrar con que está escrito con el otro. Bueno, el koto tiene 13 cuerdas y están numeradas. En principio, las primeras 10 responden a ichi, ni, san, como los números en japonés actualmente, y pervivieron 3 nombres antiguos que son to y kin, que son los únicos 3 nombres antiguos que supervivieron a la modernidad y el resto fue olvidado, pero acá en esta imagen se encuentran los nombres antiguos de las cuerdas, que bueno, todo tenía su sentido moral, filosófico incluido en cada nombre y bueno, eso fue descartado en cuanto a la nomenclatura moderna. El koto es un instrumento que se afina mediante puentes móviles como el que ven en la imagen. Aquí tengo este modelo, aquí les voy a mostrar, no sé si lo están viendo, pero tengo uno igual a ese que figura, que es básicamente un material acrílico, plástico. Antiguamente se hacían, en principio, los del gakuso son de maderas duras, puede ser arce japonés, y luego también empezaron a hacerse de marfil, y como saben el marfil es un material que está siendo prohibido en relación al cuidado del medio ambiente, ¿no? Y a las especies en extinción y demás, y digamos, el maltrato animal. Esto ha cedido con el tiempo y si bien todavía existe la posibilidad de adquirirlos de marfil,
se está entrando en el desuso y están empezando a hacer únicamente de acrílico. De aquí en más este proceso se va a ir incrementando y poco a poco se va a ir dejando el uso de elementos relacionados, derivados del marfil o construidos con marfil. Em, los elementos que se usan para tocar las cuerdas con la mano derecha se llaman tsume, que son básicamente uñas, significa eso, y son como pequeños plectros que sirven para pulsar las cuerdas con la mano derecha, con 3 dedos de la mano derecha. El pulgar, el índice y el mayor de la mano derecha son los encargados de pulsar las cuerdas. Aquí tengo, se colocan de esta forma. Estas tsume que yo tengo acá, que son muy viejas, son mis primeras tsume que las conservo, aunque tengo otras más nuevas. Son de marfil. Así lo dispuso mi maestra de koto, que sigue opinando que si no fueran de marfil no sonaría igual el instrumento, y tiene razón. Por razones estéticas del sonido, es un sonido apreciado por los cotistas profesionales, pero como el paso de los tiempos indica, estas prácticas por ahí de a poco vayan desapareciendo. Bueno, me voy a detener un momento antes de ir hacia más adelante en la historia, pero habíamos llegado a Heian, y es curioso que en el periodo Heian, bueno, que fue, digamos, floreció dentro de la aristocracia, ¿no? el arte de la literatura, y muchos de ustedes conocerán la literatura de aquel momento como obras así icónicas como el Genji Monogatari, y que han sido fuentes muy apreciadas para el estudio historiográfico o histórico de aquellas épocas en las que por ahí tampoco había tantos registros. Los había, pero no tanto, sino de todos los temas y en detalle, que dan la oportunidad de encontrarse con información de muchos temas. Y bueno, el koto también aparece, por ejemplo, en el Genji Monogatari o en el Heike Monogatari. Y les quería comentar, por ejemplo, una pequeña cita que está, bueno, más o menos traducida, em, donde, digamos, el Genji Monogatari obviamente habla de una sociedad aristocrática y las prácticas de esa sociedad aristocrática, nos cuenta un poco de eso, y, de alguna manera quiere explicar esta cita el por qué, una de las razones del por qué no ha supervivido en el tiempo, no han sobrevivido eh, materiales del koto más antiguos que los que tenemos, porque de esa época no ha quedado piezas solistas. Y una de las teorías dice que es porque en aquella época la aristocracia se guiaba mucho por la moda, ¿no? El sentido de la moda y la novedad, y no tenía como no eran músicos profesionales, no tenían preocupación por preservar el material musical que ya consideraban caduco o antiguo. Entonces en Genji Monogatari aparece una situación donde voy a leer la cita. Dice: él habló con mucho entusiasmo y discernimiento que Genji estaba encantado con él, e insistió sobre tocar algo en el koto. La habilidad del anciano era asombrosa. En verdad, su ejecución del instrumento era tal como ahora se considera muy pasada de moda, y su digitación estaba enteramente dentro del descartado estilo chino, con una pronunciada acentuación de las notas en la mano izquierda. Esta cita de Genji habla de cuestiones muy sutiles y muy interesantes, que a mí particularmente me han dado gusto poder encontrar, porque por ejemplo, atribuirle al estilo chino de la ejecución del koto
una pronunciada acentuación en las notas de la mano izquierda. Como les dije, la mano derecha es la que pulsa las cuerdas y la mano izquierda es la que modula el sonido y logra efectos particulares en la modulación de cada nota, cada sonido que es pulsado por la derecha. En el estilo instrumental, digamos, japonés, todo lo que es, vamos a decirle, hablando mal y pronto, pirotécnico o brillante o de demostración virtuosa por sí misma, había sido como en la estética del sonido y la música japonesa como descartado, era más asociado hacia lo chino como más brillante. Incluso en las artes visuales esto se habla también, ¿no? Habrán leído sobre el elogio de la sombra, ¿no? donde se aprecia esta diferencia del gusto japonés por cuestiones relacionadas con opacar de alguna manera. No solo los aspectos visuales involucraron estos conceptos, sino que también el sonido, ¿no? Y el estilo chino sigue siendo mucho más estridente y mucho más, por ejemplo, en el estilo de la ejecución de instrumentos de cuerda, con mucho más vibrato, ¿no? Mucho más vibración y mucho más estridencia en el sonido. Así que pervive parte de la historia del instrumento a través de también la literatura. Y finalmente decir que el Koto acompañó también sobre este tema. Quiero agregar que el Koto acompañó todos los grandes procesos históricos de Japón y los grandes quiebres políticos y sociales de Japón. Ya hablamos de esta irrupción, digamos, de la cultura china instaurada a partir del periodo Nara como una cuestión fundamental, y luego estuvieron los problemas domésticos, las guerras civiles, las disputas internas por el manejo del gobierno en Japón, y una de ellas fue, bueno, la disputa que existió entre aristocracia imperial y la casta militar de los samurái, que finalmente, eh, em, dentro del periodo Heian, hacia el final entró en crisis, y muchos de las personalidades aristocráticas de aquel momento huyeron de Kioto por los disturbios, digamos, y la falta de estabilidad que había, que finalmente, digamos, en el periodo Kamakura siguiente, la casta militar toma realmente el control. Gracias en un sentido positivo, decir que esos movimientos internos domésticos dentro de Japón, de estos aristócratas, muchas mujeres principalmente, que huyeron hacia Kyushu y encontraron refugio, fueron de alguna manera las y los que pudieron hacer pervivir a parte de esa tradición a través de lo que es la corriente de, de Kyushu, de conformación de las escuelas de Koto. Y gracias a esos movimientos fue que también se puede decir que hubo un intercambio cultural interno en Japón bastante pronunciado, y de eso también formó parte el Koto. Finalmente, tenemos que decir que el siguiente periodo de gran importancia en la conformación de lo que hoy conocemos las escuelas de Koto y la tradición más clásica o de la era dorada de las artes japonesas es el periodo de Edo, como ya deben saber, iniciado en el año 1603. Fue, como no es la excepción el Koto, de haber en ese periodo podido desarrollar lo que son las escuelas actuales y las formas de ejecución, la base de las formas de ejecución actual, y todo el desarrollo del repertorio que se expandió enormemente a partir de la salida del instrumento de la aristocracia, que primero pasó por la corte imperial, luego por la casta samurái, como monopolizado por ese sector, por supuesto con músicos
sirvientes y demás, pero realmente en un claustro cerrado hacia la aristocracia, pero no abierto hacia la población, hacia el pueblo japonés. El periodo Edo permitió, entre tantas otras artes, al koto también llegar a las grandes masas a través de personajes particularmente notables, como fue el caso de este músico ciego que se llamó Yatsuhashi Kengyo, que Kengyo no es que sea el nombre, sino que es la categoría más alta que podía tener un músico dentro de una suerte de sindicato de músicos ciegos llamado Todosa, que en realidad eran protegidos y, de los samuráis, de la casta samurái, para la preservación y el cultivo de las músicas. El instrumento que más frecuentaban los músicos ciegos como Yatsuhashi Kengyo era el biwa, que es una suerte de laúd, una suerte de guitarra, básicamente, para decirle de alguna manera, que tocaban y que conformaban lo que eran dos grandes grupos con ese instrumento de canto acompañado por instrumento de cuerda que se pueden considerar como dos grandes grupos de los géneros vocales instrumentales, cantados acompañados, como que se denominan katari mono, que son todos los géneros relacionados a las narraciones cantadas, con un estilo vocal mucho más hablado, de un canto hablado, y los uta mono o utai mono, que son todos los géneros más relacionados a un canto más lírico, con una técnica vocal más apuntada y enfocada a realzar la belleza melódica y la técnica vocal mucho más refinada en cuanto a técnicas en diversidad. Y dentro de ese repertorio oscilan los grandes géneros vocales instrumentales de Japón, que incluyen aquellos que tal vez algunas y algunos conozcan de la música para shamisen, que es otro instrumento japonés. Bueno, Hatsuhashi Kengyo tiene una serie de composiciones que han desarrollado lo que son lo que se llama la categoría llamada danmo, ¿no? Que son básicamente piezas solistas instrumentales para koto que se dividen en partes denominadas dan. Son como movimientos en la música clásica, los movimientos, primer movimiento, segundo movimiento, o algo parecido también a una suite. Que desarrollan el koto por primera vez luego de la pérdida, digamos, por primera vez por escrito o por primera vez como legado histórico, la música para koto solo. Todo lo anterior les había dicho, no hay registro de ninguna música, aunque perviven a través por ejemplo, la escuela de Kyushu que se llama Tsukushi Ryu, que Tsukushi era una región de Kyushu antigua que quedaba en el noroeste digamos, lo que es la prefectura. Eh, Actualmente, bueno, la zona noroeste de Kyushu, digamos, Fukuoka para arriba, eh, este, de la isla de Kyushu, en ese lugar se desarrolló toda una escuela muy fuerte, que de alguna manera mantuvo algunas de esas tradiciones que no hay documentación, pero se entiende que a través de los nombres que perviven de las piezas, esa música se preserva. Y es curioso porque aquí les pongo un dato personal, que es que mi maestra de koto, que se llama Mori Chieko Mori, ella es de Kyushu y particularmente puedo observar en ella un estilo de ejecución como muy antiguo, en el sentido de que si pudiera decirles algo, podría decir que tiene bastante que ver con lo que se puede ver en el koto del Gagaku o
ese tipo de técnica que difiere de las escuelas de Kioto y de Tokio, por supuesto, porque tienen un rigor y una situación mucho más técnicamente estricta en la ejecución del instrumento en cuanto a las técnicas de mano izquierda y mano derecha, a pesar de que mi maestra es una compositora de música contemporánea y experimental incluso, pero ella preserva una técnica ancestral del koto que es muy llamativo encontrar en una persona relativamente joven, eh, porque da cuenta de que Kyushu, a pesar de lo que se pueda pensar, que no es centro del país, eh, tiene un desarrollo cultural con respecto a la música fenomenal por estas preservaciones y estas escuelas fortísimas que duraron desde antes de iniciado el periodo de Edo hasta nuestros días, como grandes tradiciones musicales, que de alguna manera hasta que no se amedrentan para nada con aquellas escuelas que se entienden, las más tradicionales. Ustedes sabrán que por ahí se asocia siempre a Kioto como la ciudad de la tradición japonesa y a Tokio como la ciudad moderna. Sin embargo, Kyushu y la región tiene es un gran reservorio de cultura antigua japonesa a través de estas escuelas que ha sabido preservar. Em, Y bueno, finalmente quería, bueno, no, sobre este músico, maestro y fundador de lo que luego sería la escuela Ikuta Ryu de Koto, que involucra en realidad a un conglomerado de escuelas que perdieron su nombre y su existencia a través de ser mancomunadas en lo que se conoce como Ikuta Ryu. La pieza Rokudan no Shirabe, que básicamente implica es en el nombre una pieza que está compuesta por 6 dan, que son 6 movimientos. Y no Shirabe da cuenta de algo como experimental, de experimentación, de búsqueda, ¿no? Ustedes, no sé, me imagino que alguien debe hablar japonés o conocer el japonés, y el verbo al que refiere Shirabe implica la acción de explorar, de investigar, de buscar. Así que esto es como una especie de suerte de alguna manera es una suerte de impromptu, de improvisación escrita, en algún sentido, de exploración de las posibilidades del instrumento. Bueno, les voy a ver si se la voy a hacer escuchar a través de otra gran figura del koto ya de la primera mitad del siglo XX, que es Michio Miyagi, y ya hablaré de él, pero vamos a escuchar un poquito de Rokunan no Shirabe. Si me lo permite, no. Bueno, vamos a escucharla a través de otra vía porque creo que la presentación no me lo va a permitir. Si quisieran hacer una pregunta hasta este momento, por favor, así de paso tengo tiempo para poner el play. Bueno, voy a poner entonces. ¿Se escucha?
Bueno, disculpen, pero equivoqué el archivo y bueno, ya me adelanté y puse una pieza de Michio Miyagi que se llama Haru no Umi, que es del repertorio más nuevo, pero puedo, quisiera que escuchen un poquito de Rokudan para que así de esa manera puedan escuchar lo que es el koto más antiguo. No voy a compartir pantalla, es un video, pero voy a poner solo el audio para que escuchen al menos el audio de la pieza Rokudan no Shirabi, que calculen que fue compuesta a la primera, digamos, parte del siglo XVII, es decir, 1600, ¿no? Iniciado el periodo Edo que había mencionado, así que imaginen que esa pieza responde a la sonoridad de aquella época. Bueno, como verán, la pieza es bastante austera, tiene pocos elementos involucrados, con algunas configuraciones motívicas, ¿no? Motívicos musicales bastante cortas y repetitivas, con variaciones, ¿no? Permanentemente la idea de los da mono es tomar una suerte de, como de alguna manera es un émulo casual o no tanto. Veremos, digamos, los intercambios tal vez con respecto a Europa en aquel entonces, a través de los holandeses o los portugueses, tal vez pudo haber tenido algo que ver, pero en sí la idea esta motívica de tomar una suerte de germen, una célula, una idea musical base que luego es variada de diversas maneras y pasada por distintos caracteres y tempos musicales más rápidos, más lentos, en cada uno de estos dan, son tomados con un distinto carácter, pero muy sutilmente. Todavía, digamos, la técnica virtuosística del koto no existía con gran profusión y desarrollo, y tenemos esta música espaciada en el tiempo con estos conceptos estéticos relacionados a, a lo que, si consideramos el instrumento que les comentaba, el biwa, como madre de la música japonesa, lo que se denomina sawari, por un lado, ¿no? El golpe, el toque de la cuerda con cierta violencia incluso, ¿no? Y con ese componente de ruido que caracteriza al sawari, que es no solo es un concepto estético, sino que también es una parte de los instrumentos de cuerda como el biwa y el shamisen, que es una pequeña pieza que se coloca en un sector del instrumento, depende de cuál se coloca en distintos lugares, pero básicamente la función de esa pieza es obstruir
la cuerda, la vibración de la cuerda generando un ruido. A eso se le llama sawari, esa pieza, pero también es el concepto de que la música japonesa tiene un componente muy, muy claro de ruido en el sonido que, a diferencia de lo que podemos considerar acá ruido, que sería un sonido no deseado o molesto o algo no estéticamente placentero, por el contrario, la estética del sonido en la música tradicional japonesa considera al sawari como un bello ruido, como diría el maestro Takemitsu Toru, él le decía Utsukushi Noise, el ruido bello a el sawari, y luego este espacio, este lugar donde el sonido se va extinguiendo y hasta el ocaso, que se refiere al concepto también estético y que atraviesa todas las estéticas de las artes tradicionales, que es el concepto de ma, que tiene que ver con el espacio, el tiempo y, y ese lugar entre eventos que ocurre en cuanto a la música, donde una cosa sucede, hay una suerte de espacio, un intersticio, un espacio entre medio y luego otra vez aparece el sonido, por lo cual el silencio no existiría, sino que sería la consideración de la pausa musical entre medio de esos ictus o lugares donde aparece la irrupción del sonido. Estas piezas antiguas nos dan cuenta de una manera muy clara de esas concepciones de lo que era estéticamente deseable en la música tradicional. Así que como ejemplo vale esta pieza tan austera como es Rokudan no Shirabe. Em, ya me adelanté con respecto a Michio Miyagi, es la gran figura del siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, pero la verdad que su influencia sigue hasta nuestros días, tal vez el cotista más famoso eh, de la era moderna japonesa, puesto que fue un gran revolucionario y participa de todo el movimiento de la nueva música en Japón que eh, produce la fusión entre la influencia occidental y, y la tradición, por supuesto, de la música japonesa, lo cual lo llevó a él particularmente a explorar posibilidades con el instrumento tradicional, pero también a intentar expandir las posibilidades hacia modificaciones del instrumento que ayudaran a tomar elementos más vinculados a lo que es la música occidental, que básicamente se refería a más sonidos en el registro musical, o sea, hablando mal y pronto, notas musicales extendidas en el registro, más un instrumento capaz de abordar como intentar abordar lo que, por ejemplo, puede hacer un instrumento como una guitarra o un piano, que puede ofrecer una gama de notas puntuales mucho mayor que el koto. Sin embargo, lo que puede ofrecer un instrumento como el koto es la sutileza del timbre y del color del sonido muy refinado y muy detallado, que un instrumento con mucha más repertorio de notas, pero no tantas posibilidades de ejecución en cuanto a lo tímbrico, carece absolutamente. Como, imagínense el piano, cuando ustedes bajan una nota en el piano tiene un martillo adentro que golpea una cuerda, y mucho de lo que el martillo hace uno no puede controlar. Por supuesto, un pianista puede decir que sí, que hay posibilidades de toque, y las hay, pero una vez que el martillo golpeó la cuerda, no hay nada que se pueda hacer relacionado a modular el sonido y demás, cosa que instrumentos como el koto sí hacen, y en eso radicaba el interés de la música tradicional, sobre todo, el color del sonido, el timbre, la cadencia en el espacio, el tempo y demás, ¿no? La riqueza de la complejidad del sonido. Eh, Michio Miyagi entonces inicia una etapa de composición de nuevas piezas que pudieran lograr esta fusión entre Oriente y Occidente, y para eso eh, él diseña un instrumento que es de 17 cuerdas, que es el koto de 17 cuerdas que ven en la imagen en la izquierda, eh, no, que es denominado como el koto bajo, ¿no? Como es un koto que tiene la posibilidad
de exceder el registro grave, o sea, las partes graves, los sonidos graves del coto de 13, los supera, o sea, hacia abajo, pudiendo cumplir el rol de lo que es un bajo, el rol del bajo dentro de la música occidental, y puede ampliar la capacidad de tocar arreglos musicales que puedan cubrir un registro suficiente, como por ejemplo para tocar una pieza de música occidental en ellos, combinado un coto de 13 con un coto de 17, se podría tocar, por ejemplo, un arreglo de una pieza de piano. Por supuesto no llegan al registro del piano, pero se puede hacer un arreglo perfectamente. En cambio, un coto de 13 cuerdas no podría encarar tocar una pieza de piano, aunque sea un arreglo muy, muy bien hecho, no lo podría hacer por la carencia de notas suficientes. Estas ideas llevaron a generar instrumentos aún mayores, no de autoría de Michio Miyagi, particularmente el de 25 cuerdas, pero hoy por hoy el coto de 25 cuerdas es uno de los cotos más generalizados. En cuanto a la posibilidad de tocar repertorio, van a encontrar repertorio de todo tipo tocado con instrumentos de este tipo. Un experimento muy, muy extraordinario que hizo Michio Miyagi fue este coto de 80 cuerdas, que como verán, ya se deduce que es bastante impracticable en cuanto a la ejecución, a una ejecución realmente eficiente, y por eso fue descartado y quedó como pieza de museo, pero se llegó a hacer hasta un instrumento de este tamaño y cantidad de cuerdas. Bueno, Haru no Umi ya la escuchamos, la voy a poner de nuevo un poquito. Mar de Primavera. Bueno, esta pieza, digo, Haru no Umi es una pieza que es para koto y shakuhachi, la flauta de bambú japonesa, y es una de las piezas más conocidas del repertorio tradicional japonés de hoy. Sin embargo, no es una pieza de la tradición antigua del Japón, sino que es una pieza de la tradición moderna de Japón, puesto que fue hecha en el siglo XX y responde a una estética ya con componentes más relacionados a la música occidental. Como pueden observar, el rol del shakuhachi que escuchan parece una melodía acompañada por el koto. Esta idea de melodía acompañada no es una idea de la estética musical japonesa vernácula, es una adopción del tipo de textura musical de melodía con acompañamiento que es, por supuesto, central en el desarrollo de la música clásica occidental y en la música popular también, puesto que toda cuestión de melodía con acompañamiento se desarrolla en tanto en la música culta como en la popular. Bueno, dentro de las figuras les quiero mencionar rápidamente algunas figuras más y voy a pasar. Creo que estamos como un poco excedidos de tiempo y quería continuar con algunas anécdotas y demás. Pero básicamente les voy a nombrar algunas personas que son centrales también en el desarrollo del koto de la segunda parte del siglo XX, que elegí arbitrariamente, por supuesto, dejé afuera gente importantísima, pero les pongo un par de nombres que quizá para algunos no sean tan importantes, pero yo sí los considero y muchos otros también. Bueno, Tadao Sawai, que también es un compositor ya fallecido, que también innovó muchísimo en el repertorio de lo que son las Shinkyoku, que son las piezas nuevas relacionadas al koto, a la música de koto, en la línea de la tradición más bien clásica. Aquí hay un documental que lo muestra un poco a él, que lo pueden buscar, está en YouTube. Si ponen Koto Artist, ahí seguro les va a aparecer.
Bueno, voy a cerrar aquí y como habrán visto la pieza, el estilo musical sigue una línea parecida a la de Michio Miyagi, con, digamos, un virtuosismo exacerbado ya, con un lucimiento de la mano derecha bastante más intrincado, ¿no? Un ejercicio técnico mucho más desarrollado de lo que veníamos escuchando. Y, por supuesto, el desarrollo del koto desde la visión instrumental, de la tradición de los dan mono, ¿no? Siendo que hemos omitido pasar ejemplos hasta ahora de lo que es la tradición del canto acompañado con el koto, que en principio conformaría otro gran grupo que se llama el Kumiuta para koto, porque también es un género que también existe dentro de la tradición del shamisen, pero que bueno, que todavía no hubo ejemplos, pero también ese rol, digamos que en esta línea de la Shinkyoku justamente no está presente porque tiene énfasis en el desarrollo instrumental, ¿no? Aquí tenemos la imagen de Kazue Sawai, que es una extraordinaria cotista esposa de Tadao, y una compositora también excelente, y además una, una música experimental que ha llevado el koto a extremos, digamos, de la experimentación con el sonido, al grado de haber colaborado con compositores como John Cage, que es un compositor norteamericano de la vanguardia estadounidense que ya falleció, pero que fue un pionero de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, así que la presencia de Kazuya Yawai también era muy digna de ser mencionada. Eh, aquí aparece tocando un koto de 17 cuerdas. Bueno, voy a interrumpir a Kazue. Como verán, el tipo de música que ella está ejecutando es una música que, si bien a nivel tonal, a nivel de la cuestión de las alturas del sonido, es decir, las notas que toca, no son convencionales, ni siquiera convencionales para la música tradicional japonesa, ni convencionales para la música occidental clásica o tradicional clásica. eh, Sin embargo, podemos detectar que dentro de sus componentes en la estética del sonido encontramos que está utilizando esos conceptos que les mencioné anteriormente, ¿no? El Sawari en Ma, que implica, entre otros tantos conceptos que podríamos nombrar, solo tomo dos para dar un ejemplo, cómo se da la continuidad de las tradiciones a nivel estético, a pesar de que las músicas sean experimentales o las músicas sean fuera de lo convencional con respecto a las tradiciones más convencionales de Japón, ¿no? La preocupación en Japón por la continuidad de las tradiciones siempre está presente en las expresiones hasta más vanguardistas y contemporáneas, y el koto, una vez más, no es una excepción a ello, ¿no? Bueno, este joven estuvo acá en Argentina tocando con un grupo que se llama Wabi Sabi, pero toca sobre todo en un grupo muy famoso en ensamble contemporáneo que se llama Aun J, J, Aun J Orquesta o Orchestra, Aun J Orchestra, em, y bueno, es también muy interesante el trabajo que hace. Bueno, acá tengo un video que lo voy a poner 2 segundos porque quiero abreviar.
justamente tocando una pieza de Kazue Sawai, que es dúo de koto de 13 cuerdas y koto de 17 cuerdas. Bueno, hasta aquí nomás. Y bueno, finalmente mostrarles un ejemplo de una jovencísima cotista graduada de la Universidad de Artes de Tokio, hija también de un cotista, un sensei de koto conocido. Asuka se hace llamar ella, y es una chica que experimenta con la posibilidad de incluir el koto en expresiones contemporáneas más vinculadas a la música electrónica, ¿no? Dentro de la cultura popular o de la música electrónica, intenta hacer un ingreso del koto y lo hace, la verdad, que muy bien, al grado de que ha diseñado, ha creado una suerte de técnica cotística moderna, exclusivamente diseñada para poder hacer participar al koto de los arreglos musicales de la música electrónica, por lo cual siempre se la ve tocando ella el koto y junto a alguna persona que manipula aparatos tecnológicos relacionados a la producción del sonido, ¿no? Y computadoras y demás.ことのいろんな面を、見た人がそれがいいっていう人がいると思うので、バンド的なことが好きな人がいてもいいし、古典的な人がいてもいいし、現代的な人がいてもいいしって私は思ってしまうので、なんかもう全部ひっくるめておこと。ようこそ。ようこそ。ようこそ。おこと奏者として、esto es un video más bien documental. Y hasta aquí, llego con esta presentación en relación a la parte más histórica y del koto. Y quisiera ver si puedo dejar, tenía pensado hacer una segunda parte de contarle mi experiencia dentro de lo que fue en mi paso por Japón. Yo viví, 5 años allá, estuve estudiando, pero luego también trabajando, así que quería contarles algunas anécdotas con el koto, algunas experiencias de tocar en algunos conciertos de distintas índoles, pero prefiero abrir las preguntas y que en todo caso quizá mis anécdotas en relación con Japón sirvan para también participar dentro de la sección preguntas y así ya no me excedo tanto en el tiempo según lo que habíamos estipulado, y no los agobio con tanta información. No, estuvo muy interesante. Por favor, abran los micrófonos y el que tenga preguntas se puede hacer uso de la palabra. Adelante, no sé quién. Cecilia. Sí, hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, disculpo por el nombre de mi pantalla hoy, pero es de la computadora de mi sobrino que estudia psicología, ¿no? Sí, no es nada de mal problema. augurio semejante nombre, ¿no? Mi pregunta sobre la presentación de Andrés, que ha sido maravillosa y poco común en nuestro país,
tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una es que él insistió mucho en la persistencia de ciertas técnicas y de ciertos conceptos musicales japoneses a pesar de la variación del tiempo y del paso del tiempo. Por supuesto, eso es claramente y fácilmente apreciable, ¿no? Pero al mismo tiempo, al oír, por ejemplo, lo de Haru no Umi, y no solo por el nombre, hay como algo del, no sé, me suena a mí, siendo un lego en música, algo del impresionismo, ¿no? Y no solo la referencia al mar. Y después el mismo concepto de virtuosismo, y ahí recuerdo algunas conversaciones con algunos músicos japoneses hace un tiempo, la idea misma de virtuosismo es una idea, creo, bastante occidental, ¿no? Y la tercera cuestión es que en la segunda parte del siglo XX, la música de, bueno, se me pasó lo de la chica esta, ¿cómo se llamaba? El nombre de la, ¿cómo se llama? De la chica, pero creo que de la última chica, Kazuo era, ¿no? Kazue. Asuka. Azúcar. En la primera ejecución de ella, a pesar de lo muy moderno, creo que vuelve a tener como algo de impresionista, me da la impresión, esa pieza, ese breve cosa que ella tocó. Y en la última hay algo que me hace acordar mucho a videojuegos, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Es decir, tomando estas cuatro cosas que quisiera oír el comentario especializado de Andrés, de mi percepción del ego, resumiendo, me da la impresión de que hay algo muy occidental también en todo eso, que es algo como programático, ¿no? Que es muy de la música occidental, también esa idea de lo programático, ¿no? O sea que habría como estas 5 preguntitas breves Sí. para quisiera oír lo que dice Andrés. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, es muy buena pregunta y me da lugar a por ahí completar el millón de cosas que no pude decir mientras fui dando la charla. Sobre todo a nivel histórico, no quise ahondar en datos, pero claramente la restauración Meiji, ocurrida en la segunda mitad del siglo XIX en Japón, abrió en todos sentidos Japón hacia la cultura occidental y la música entre ellas. Se conformó en Japón lo que fue la primera escuela de música con orientación occidental, que era la antigua Universidad de Artes de Tokio, donde yo estudié, que se llamaba Escuela de Música antes, y allí se enseñó lo que era la música clásica. Incluso Michio Miyagi fue docente dentro de esa escuela. Y, por supuesto, proliferaron las composiciones que tenían influencias de los compositores que, como sabrás, por esos años, estamos hablando a partir de la década de 1880 en adelante, y en principio del siglo XX, cuando Michio Miyagi era una persona ya adulta y que estaba produciendo su música, un compositor sumamente relevante y famoso, y cabe mencionar que las influencias occidentales más destacadas de la época eran provenientes de Francia y Alemania, y como sabrás, en Francia se había gestado el impresionismo musical, con figuras, sobre todo la más destacada de ellas, de Claude Debussy. Y la música de Claude Debussy, casualmente, es la representante, es el epígono de lo que fue la influencia de Oriente en Occidente, que las vanguardias de Occidente utilizaron influencias orientales, por sobre todo en aquel momento Debussy incursionaba en cuestiones de la música china, el estudio de la música china y el estudio, como sabemos, y comenté por el Koto mismo, las escalísticas musicales de la música china
fueron también heredadas por Japón y desarrolladas de otra forma en Japón, pero todo pasa alrededor de lo que es el pentafonismo, las escalas de 5 notas, que el koto tiene en sus afinaciones como centrales. Las músicas de Michio Miyagi no pretenden salirse de la tradición escalística japonesa y aprovecha el impresionismo francés, de alguna manera, yo creo que las escuchas y los oídos musicales tienen un espíritu de época también, y además con el intercambio con los profesores que iban a estudiar al Conservatorio de París y demás en ese momento, que daban clase en la escuela donde él enseñaba koto, por supuesto se nutrió de todos sus viajes, tours por Europa, los profesores en Japón. La influencia de Claude Debussy en su música es muy notoria. Así que los invito a escuchar cualquier obra de Claude Debussy, darse cuenta que van a estar escuchando música occidental con influencia japonesa, o oriental, o china. Y en Japón las nuevas producciones tenían que ver con incluir lo que era propio, pero a través del reflejo, que esto es algo que siempre toco, porque también pasó en otros tantísimos músicos japoneses, el reflejo de Japón en Occidente devuelto a Japón a través de la imagen reflejada desde Europa hacia Japón de lo que Japón es. No sé si se comprende. Por Sí, eso sí, sí, claro. este aroma muy pertinente, muy acertado que decís, que me da pie a contar, a decir esto, que era ineludible, ¿no? Que en el estilo musical de las Shinkyoku, las nuevas piezas, el estilo impresionista es fundamental, por supuesto. Sí. Y creo que respondí las 5 o me quedaría algo. Azúcar me falta, lo contemporáneo. Sí. Perdón, cuando hice la pregunta de esta chica Azúcar, la primera cosa que ella toca, ahí me equivoqué y después me di cuenta, que yo decía que había algo como de impresionista. No, en realidad me expresé mal porque estaba medio confundido. Me da la impresión como que tiene mucho parentesco con la música occidental de los años, fines de los 70, principios de los 80, la música culta occidental o la música de experimentación occidental de fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Vos quizás te refieras a la corriente estadounidense de lo que se conoció como minimalismo o minimismo. Exactamente, exactamente. Es decir, Sí, no una copia, no igual, pero tiene un sabor, digamos, un flavor. Dicho sí, en inglés. porque usa patrones rítmicos a repetición, como fórmulas rítmicas Exactamente, repetidas. es la Digamos, repetición. y si escuchas Philip Glass o las piezas de piano, ¿no? Viste, Philip Glass también hizo mucha música de cine, que tiene una pieza que se llama Piano Faces, por ejemplo, y que, bueno, básicamente es la repetición de notas que se van corriendo, unas superpuestas unas con otras. Esa es la dinámica de los procedimientos minimalistas, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto de minimalista tiene el arte japonés y cuánto le debe Occidente a Japón del minimalismo, incluso en arquitectura y en demás cuestiones relacionadas al arte y la estética, ¿no? Sí, por supuesto, tiene de eso porque la música electrónica tiene de minimalista también, que son patrones rítmicos repetitivos, secuencias rítmicas, ostinatos, ostinati en italiano, ¿no? Patrones de repetición rítmica constantes. Así que sí, ella tiene esa influencia sin duda, porque lo ayuda a integrarse con el instrumento con posibilidades técnicas que ella puede tocar con esa música repetitiva y rítmica que un koto de otra forma no podría participar, ¿no? Por supuesto. Por eso mencioné esta idea de que ella de alguna manera diseña una técnica instrumental acorde al estilo que tiene que tocar, sin perder el componente tradicional. Hay otras piezas, ahí estaba tocando con los dedos incluso meñiques, que es muy raro, pero ella toca perfectamente la técnica tradicional y tiene muchas piezas que son melodías acompañadas más o menos, como en ese estilo. Gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias por la pregunta, estuvo muy buena. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Agradezco la participación de gente de México también que está presente y
participantes Sí. del interior. Ah, bueno, Rodolfo desde Córdoba. Sí, adelante, señor Huaquita. Habilite su micrófono, no se escucha la voz. El micrófono. No, en la computadora, hay un icono que es el micrófono. ¿Lo ve? Se lo puedes habilitar tal vez. Eh, Pablo, ¿no? Que controla. No sé si... No se lo escucha todavía. A ver, espere un segundo. Pablo, ¿podrás habilitar el micrófono? No sé si puede. Si no, si puede escribir en el chat. O en el Claro. chat, ¿puede escribir en el chat, señor Huaquita, por favor? No, no se lo escucha. Bueno. No, no se lo escucha. Lamentablemente no puedo. No se les, bueno, mientras tanto, si solucionamos el problema, voy a comunicarme con Pab. Hay una pregunta, dice, soy Carol de la Cumbre. Lo tenés en el chat. Y me gustaría saber si las Sí. geishas tenían ese arte y lo podían hacer. ¿Qué estilo de instrumentos usaban? Si tenés idea. Sí, bueno, el arte de las geishas, por supuesto, cultivó dentro de su formación instrumentos tradicionales, entre los que estaban el shamisen y el koto. En general, desarrollaban más la práctica de los instrumentos de cuerda, porque eran los de la música de cámara en interior, digamos, ¿no? El koto es un instrumento, a mí me gusta siempre diferenciar entre las características de los instrumentos y de las músicas y estilos musicales, aquellos que fueron pensados para ser tocados puertas adentro y aquellos que fueron pensados para ser tocados puertas hacia afuera, ¿no? Por las características del koto, el koto es un instrumento bastante poco efectivo si lo queremos tocar al aire libre, porque sus sutilezas sonoras se perderían en el aire y el ruido mataría la posibilidad del instrumento de sonar según lo que se busca. Y por otro lado, amplificar un instrumento hoy es posible, pero también tiene un deterioro, digamos, que puede sufrir en cuanto a las músicas. Dicho esto, quiero decir, las geishas, sí, por supuesto, pero el arte de las geishas no fue, está todo en ese apartado que está en la historia de la música japonesa como dentro de las prácticas a partir del periodo Edo, donde el sector popular podía acceder a las prácticas musicales más tradicionales que hasta el momento habían quedado más restringidas a la aristocracia, y por eso la geisha sí cultivaba, pero vamos a decir que la geisha cultivaba más el estilo de lo que era que mencioné, y no mostré ejemplos, pero si quieren busco alguno, de lo que es el kumiuta, que es esta serie, estos ciclos de canciones que tienen que ver, que en el shamisen se le llaman naga uta, que lo pueden buscar, o ji-uta y otros estilos de canciones más populares, o kouta, que son canciones cortas. Todos esos géneros que en koto se agrupan en realidad con el nombre de kumiuta, que son canciones acompañadas por el koto, eran más bien lo que se parece a lo que las geishas podían llegar a cultivar dentro del repertorio del instrumento. Por otro lado, creo yo que el desarrollo del shamisen fue muy superior dentro de las clases populares japonesas, por lo cual la popularidad del instrumento es mucho mayor y el acceso al instrumento todavía fue mucho mayor dentro de aquellos periodos de Edo hacia adelante. En el siglo XX el koto, por el contrario, se transformó en un instrumento muy popular, con acceso en las escuelas y demás,
en la educación, desde la educación primaria hasta la universitaria, y es un instrumento que de alguna manera está en la currícula de las escuelas y los planes de estudio en Japón. Así que toda esta historia de la aristocracia culminó en un gran fenómeno popular del instrumento, que es uno de los instrumentos más diseminados en Japón. Bueno, de las geishas, o de la geisha, ¿no? Que es persona del arte, básicamente, no sé, en relación al koto, puedo decir que eso era el arte que practicaban, tenía más que ver con la canción acompañada por koto, básicamente. Yo te quería preguntar, soy Lidia. Sí. Te quiero preguntar sobre, no sé si lo dijiste, sobre el valor del instrumento como para que tenga un acceso a los hogares normales, ¿no? Del pueblo. ¿El valor de instrumentos en la actualidad en Argentina o en Japón? No, me interesaba más saber en el pueblo de Japón, si es un instrumento que está accesible a la gente. Sí, es muy accesible. La realidad es que hay mucha producción de koto, que los establecimientos educativos los compran directamente a las fábricas y tienen un stock de instrumentos para que los estudiantes puedan utilizarlos, por lo cual no es necesario que un estudiante se compre el instrumento, sino que pueda acceder a través de ellos tienen círculos, se les llama, digamos, ciertas actividades extracurriculares que pueden hacer fuera del horario de clase, donde se juntan a practicar instrumentos, deportes y demás. El koto es uno de ellos, una de esas prácticas, y al que le interesa, por supuesto, se va después a anotar o a seguir una carrera, una escuela de música tradicional, o va a llegar hasta incluso a la universidad para estudiar música. Pero quiero decir, y muchas familias también tienen cual antiguamente se solía tener un piano o una guitarra en todas las casas. En Japón el hecho de que existe un koto es muy, muy, muy común, como me mostraba recién, ahora no sé si está, pero me contaba de la madre. Me mostró la foto. Nélida Nakamura. Nélida me mostró una foto de su madre con un koto, así que ese tipo de retratos familiares con el koto eran típicos, familiar, ¿no? O de algún familiar, o la presencia del koto en los ambientes de una casa japonesa era muy fuerte, sobre todo en el siglo XX, que fue un instrumento que se empezó a asociar mucho a que era tocado por mujeres, ¿no? A mí me pasó mucho en Japón, cuento como anécdota, siempre sorprendía que yo, siendo extranjero, ¿no? Gaijin o gaikokujin, y hombre, ¿por qué tocaba el koto? Me han preguntado muchas veces. Incluso hace poco me vino una artista muy famosa japonesa a Argentina y me tocó participar de un concierto en el que ella estaba, y cuando apenas me vio me dijo, era hombre, dijo. Porque se quedó muy asociado que es el instrumento, cual el piano, de que una chica de su casa en Japón tocaba el koto, ¿no? Un buen partido debía tocar piezas musicales en el koto, ¿no? Estaba esa práctica social donde, se quedó instaurado en el imaginario, ¿no? Contemporáneo de Japón. Ya, por supuesto, se está perdiendo, pues son las generaciones por ahí más mayores actuales, ¿no? El señor Wakita habilitó su micrófono. Creo que ahora puede hablar. Sí, adelante. No, yo señor. estaba Señora, buscando perdón. una Sí. persona que enseña. Así que yo interesa escuchar al profesor, pero ¿cómo era? No esperaba tanta historia, ¿viste? Más tocar, ¿no? Pero bueno, se lo dejo para... Sí, Pero es muy difícil conseguir profesor o alguien que enseña. Además, yo no tengo koto. Ya se rompió de acá y ya tiré. Hace mucho ya. qué lástima. A veces tienen arreglo, no se crea. No sé, pero ya hace mucho ya. Así que yo aprendí de hace 50 años atrás. Así que cuando traje, ya estaba rompiendo acostado todo acostado rompiendo. Claro, yo no sabía cómo tiene que arreglar. Y tiró.
Una lástima. Solo lo único que dejé a, ¿cómo era? Hilo, ¿cómo se dice? Sí, Las cuerdas. sí, las cuerdas. Cuerda que yo tengo todavía. Así que tengo tsume y cuerda nomás. ¿Y son cuerdas de son cuerdas de tetron o son cuerdas de seda? No sé, porque yo compré, mi mamá compró de usado. Así que cuántos años atrás, no sabemos que cuántos años tenía ese momento, ¿vio? Claro, claro. Bueno, lamentablemente le estaba contando a Cecilia cuando estábamos hablando que yo estaba dando clases, pero por la cuestión de la pandemia tuve que suspender todo porque es imposible en este momento con las restricciones, pero con mucho gusto, si usted quisiera retomar, y con mucha humildad de mi parte, puesto que tampoco, digamos... No me jacto de ser un maestro de koto, sino que soy una persona que trata de divulgarlo en la Argentina, ya que hay una carencia bastante grande de la divulgación del instrumento en el país, a pesar de que hay gente que lo toca, pero en la divulgación no hay tanta posibilidad, ¿no? El problema es que hay que conseguir cosas. Ese es el problema. Sí, le contaba a Cecilia que había empezado la fabricación del instrumento, y que también la pandemia produjo la interrupción, pero ya tenía el prototipo terminado para empezar a generar kotos argentinos con madera de kiri argentina, ¿no? El kiri, pero argentino. Para eso lo estábamos trabajando con un profesional de la lutería que hace instrumentos antiguos de madera y que me fue asesorando también. Y fuimos investigando al punto de que fui a Japón a una fábrica de kotos a que me enseñaran cómo era el proceso y demás. Y bueno, intentando hacer una versión económica para los y las argentinas que pudieran comprar desde acá y no tener que comprar a Japón y traerlo, que es carísimo, ¿no? Bueno, gracias. Y... No, Wakita-san vive en Capital Federal. Vive en... La Plata. En La Plata. Yo soy profesor en Bellas Artes, ahora se llama Artes. Soy mamá de Verónica Obada. Bueno, es una amiga. Andrés, ¿y cuántos alumnos tenés inscritos en Bellas Artes? Yo en el momento de interrumpir las clases tenía alrededor de 15 alumnos más o menos en distintos lugares, ¿no? En mi casa y en algunas instituciones de la cultura japonesa de Buenos Aires. ¿Y predominaban descendientes de Japón? No, había parte de comunidad Nikkei, pero en mayoría eran argentinos de otras procedencias no japonesas. Sí. Tampoco nos hacía tanto practicar koto, no había mucho. No, en su momento algunas sabía que en algunas instituciones, asociaciones relacionadas a Japón en Buenos Aires había práctica de koto, había un grupo de mujeres que tocaban koto. En Koa me dijeron que hay una cantidad de kotos arrumbados que nadie toca, y todas, pero de vez en cuando aparecen kotos en algún lugar que están guardados, así que por ahí, a través de esa vía, puedas conseguir un instrumento, incluso, si quisieras. Pregunta, profesor. Koa es de okinawense, ¿no es cierto? Sí. Y música de okinawense que toca koto y de koto de Japón que yo usaba, y son mismos, 3 cuerdas son mismos, largo y ancho, esta cosa. En realidad, en principio, se puede decir que es el mismo instrumento, aunque el estilo de construcción es un poco distinto en Okinawa que en Yamato, ¿no? El koto de Yamato. Pero es el mismo instrumento. Lo que varía, por supuesto, es el repertorio musical y los géneros musicales que se tocan. Aquí, en lo que es Koten, ¿no? Lo que es la música clásica de Okinawa, tiene algún repertorio que puede asemejarse un poco más, pero además el instrumento, no sé, le dicen kutu, no le dicen koto, tiene otro nombre por la cuestión idiomática, pero por supuesto ingresó
a la inversa del shamisen, que fue de Okinawa, digamos, el Sanshin, que luego fue shamisen, que vino de China, fue anterior en Okinawa que en Yamato. En cambio, el koto fue anterior en Yamato que en Okinawa. Entonces, la tradición okinawense es posterior al origen en la tradición de centro de Japón. Sin embargo, la técnica instrumental y la forma de ejecución, el instrumento en sí, es muy parecido. Yo tengo un modelo okinawense de koto entre mis kotos, pues tengo varios, y es un poco más pequeño que el estándar del koto más vinculado a la región de Kanto, que por ahí se consiga, o de Kyushu, ¿no? Sí. Yo quiero hacerle una pregunta a Kazumi. Bueno. Disculpame, Andrés. Sí. Adelante, adelante. Me Esto es una charla de café, ¿no? Me despierta la curiosidad saber si, Kazumi, ¿tocabas el instrumento vos? Yo en Japón sí. Claro, y me interesa saber si lo habías aprendido por transmisión, de escuchar a tu familia, o si te enseñaron con anotación musical. Lo que pasa, sí, yo aprendí con profesora, era mi hermana de mi amiga era, pero cuando aprendí era muy chiquitita, como 6, 7 años tenía, pero ese momento no sé, no quise aprender más, así que dejé. De cuando tenía 20, o sea, 20 años por ahí, y empecé a aprender de esa señora, o sea, hermana de mi amiga era. Y después vine acá, ya está. Te pregunto porque, por ejemplo, nosotros en Argentina, que tenemos la guitarra como un instrumento tradicional y que está en muchos hogares, es como que lo vamos aprendiendo de la familia, de los amigos, sin ir a aprender música. Quería saber si era esa transmisión también popular y familiar. Se escuchó. Se perdió el audio. Gracias. Sí. Bien. Bueno, ya estamos acercándonos a las 2 horas. Vamos a dar por terminado hoy, por si no se va a extender. Le agradecemos a Andrés, agradecemos a todos los participantes. Este ciclo de charlas lo organiza la Asociación Japonesa y pedimos siempre una colaboración porque no tenemos otra actividad presencial que nos permita tener ingresos. Entonces pedimos una donación o colaboración. Después que pueda colaborar, te lo vamos a agradecer. Es una especie de actividad a la gorra que hacemos. Bueno, les agradecemos la presencia y le agradecemos a Andrés por la magnífica conferencia. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para continuar, porque creo que es un tema que da para mucho. Y prometo tocar. Sí, estaban preguntando si no podía tocar lo que está atrás, es un problema técnico. La señora Vaquita. Bueno, y los invitamos la próxima semana. Tuvimos que cambiar por cuestión de pandemia también. Nuestra conferencista está con COVID. Vamos a presentar sobre el archivo histórico de la colectividad que hay, está funcionando en la Asociación Japonesa. Y voy a presentar yo. Así que bueno, los esperamos también el próximo martes a las 7 de la tarde. Y bueno, por terminado la charla de hoy, les agradecemos por las preguntas a todos. A la mamá de Verónica Bada también, gracias. Sí. Saludos a Vero. Saludos a Verónica. ¿Sabes dónde está Vero? Está África ahora. Sí, sabía. Sí, por eso. Saludos a Vero.
Bien. Mucho gusto, ¿eh? Gracias. Igualmente, Igualmente, muchas gracias. Quería Muchas gracias. agradecerles a todos también, muchas gracias a Aja y a todos los participantes, gracias por su atención y sus preguntas, ha sido un placer estar con ustedes en este espacio virtual y espero que nos encontremos personalmente, posiblemente, quizá, ojalá en algún concierto cuando se puedan realizar, así que, bueno, un gusto, encantado. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.